Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir a todos. Esto es una feliz Día Mundial del Té y feliz 100 años por otros 100 años más, ¿no? Bueno, esto es una presentación de agua y té. O sea, muchas veces se piensa el té con qué tipo de agua se hace, qué temperaturas, qué tiempos. Digamos que es importante para hacer un buen té, para disfrutarlo en la mejor dimensión. Le va a parecer algo técnico esto, la idea es tratar de entender el análisis del agua, el análisis del té, para ver dónde estamos parados con relación al tema. Hay tres tipos de aguas. Agua mineral natural es un agua que se envasa en la surgente, es un agua que se demuestra que tiene calidad, digamos, es permanente, es un agua que se envasa en el lugar de origen. Agua mineralizada, hay muchas conocidas en el mercado, ¿eh? Agua mineralizada, estamos hablando de aguas que pueden ser minerales con el agregado de minerales o aguas que son potables con el agregado de mineral. Digamos, también hay muy conocidas en el mercado. Y aguas envasadas, es un agua de origen subterráneo y que tiene un rotulado, es una marca, digamos, es un agua potable común. Esas son aguas envasadas. Los componentes que tiene el agua. Digamos que los componentes del agua son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque es lo que diferencia un agua de otra. Generalmente hay un mito de que las aguas, sobre todo, son insípidas. No son insípidas. El agua tiene un sabor, a pesar de que parezca que uno está en otro planeta. Bueno, digamos que el agua también se puede catar. Las aguas son distintas entre sí. Y tiene que ver con los cationes y con los aniones. Los cationes conocidos, sodio, potasio, magnesio, son los que dan o delicadeza, intensidad, o ligeras o con cuerpo las aguas. Las aguas se pueden catar. Digamos que la idea de esto es no tratar de hacerlo solo para el agua, sino el agua para el té. Por eso quiero remitirme a lo que va a venir. Encontramos aguas que son de baja mineralidad, de alta mineralidad, de media mineralidad. Normalmente las aguas de Argentina son de baja y media mineralidad. O sea, cuando se pregunta qué tipo de agua usar para el té, las aguas de Argentina se pueden usar todas. Digamos que lo más conveniente son las que tienen menor mineralidad. Y también depende qué tipo de té vamos a infusionar, porque eso también es importante. Si vamos a infusionar un té blanco, o un té verde, un té amarillo, o un oolong, o un té negro, o un heicha. Ahora vamos a hablar un poco de los tés también, porque tiene mucho que ver. También por el contenido gaseoso se hacen diferentes. Si son con gas, si son sin gas, con gas natural, con gas artificial. ¿Qué analizamos en el agua como sommelier? Los sommelier analizamos, como se analiza en el vino, como se analiza en el té. Aspecto visual, aspecto olfativo, aspecto gustativo. O sea, de eso, digamos que en el aspecto visual, ¿qué tiene que tener un agua? Ser transparente, ser brillante, ser límpida. O sea, si encontramos opacidad o turbidez es porque el agua no está en condiciones para el consumo. En cuanto a lo olfativo, es difícil encontrar en un agua un aroma. Sí, vale aclararlo porque los aguas normalmente no tienen aromas. Ahora, sí es importante que hay aguas, por ejemplo, en Europa, estamos yéndonos por otro lado. Miren, el aspecto gustativo. ¿Dónde está la diferencia entre aguas? En el gusto. Ahí sí es importante tener en cuenta la diferencia de los gustos de las aguas. Porque ¿quién le aporta? El sodio, el magnesio, el calcio, el potasio. Esos son los que aportan distintos gustos en las aguas. Ahora vamos a hablar un poco de gusto, porque es importante también entender esto desde el gusto. Miren, acá tenemos dos aguas que las van a conocer. Una es el agua más consumida en Argentina. Hay que decirlo, Villavicencio es el agua más conocida. Y agua de las Misiones, que es un agua de la provincia de Misiones. Está bien que se preste atención al rotulado y a los niveles de uno y otro mineral. Fíjense lo que tiene agua de Villavicencio. 39 de calcio, magnesio 40. Eso es lo que le aporta dureza a un agua. El 39 y el 40 miligramos de calcio y magnesio. Eso le da dureza al agua. Otro que aporta dureza al agua son los bicarbonatos, 384 miligramos. Bueno,
Aproximadamente el total de sólidos disueltos que tiene Villavicencio ronda los 600 miligramos por litro. Eso es lo que tiene de durez de total de sólidos disueltos Villavicencio. Si miramos agua de las Misiones es un agua de muy buena calidad que está incluso en competencia en el mercado internacional. Si miramos los valores de agua de las Misiones, nos encontramos con sodio 20 miligramos por litro. 20 miligramos por litro de sodio, cuando Villavicencio tiene 110. Eso hace que el agua tenga menos características salinas que lo que puede tener Villavicencio. Y si miramos, por ejemplo, los valores de calcio, de magnesio, es muy poco dura, es muy blanda. Por eso se puede tomar muy fácil. Ahora, cuando empezamos a hablar de qué tipo de agua usar para un té, y yo les dije, las aguas de baja mineralidad son en Argentina todas, se puede tomar cualquier agua de esas, pero es conveniente tomar agua de las Misiones. Digamos que tiene muy baja mineralidad, es conveniente tomar para cualquier tipo de té. Té blanco, té verde, té negro incluso. Es el que más va a hacer notar la calidad de un té. Por eso quería destacar lo de agua de las Misiones. Un poquito de historia con relación a esto nos va a llevar miren desde cuándo se analiza el agua. Hablamos de la dinastía Tang. Me van a mirar raro de lo que estoy hablando con relación al agua. En la dinastía Tang había un maestro que se llamaba Lu Yu y escribió un libro que se llamaba Cha Jin. En el libro, estamos hablando del 700 de nuestra era, o sea, 700. Escribió un libro en que le dio mucha importancia al té y también al agua. O sea, él contaba en esa época, en ese libro, que es un libro fantástico, yo siempre lo recomiendo porque es el primer libro histórico del té y que tiene que ver mucho con el agua. Él decía que el agua de la montaña era el mejor agua. Después hablaba del agua que corre por los lechos de rocas. Él lo hablaba y lo escribía así, ¿eh? Y el último, el de pozo, el agua de pozo. Como que no le daba valor al agua de pozo. Mucha razón tenía, porque nosotros generalmente pensamos que el agua es un mito también, que tengo agua de pozo, el agua de pozo es la mejor. No, depende de qué pozo. Yo creo que lo mismo pensaría Lu Yu en esa época. O sea, depende qué pozo, no es todos los pozos tienen la misma característica. Por eso vale aclararlo y vale reivindicar a Lu Yu en esta... Es lo que decía en esa época. Imaginen que en esa época no había pava eléctrica, no había forma de tomar temperatura. Es lo que decía que había tipos de burbuja para infusionar el té. Los tipos de burbuja que había eran una burbuja, ojos de cangrejo, el agua estaba entre 65 y 75 grados, miren lo que estamos diciendo, ¿no? Ojos de pez entre 85 y 95 grados, y después collar de perlas. El collar de perlas, el agua estaba hirviendo, o sea, no era el mejor momento para tomar el té, para la preparación del té. O sea, Lu Yu tenía mucha razón en esto. Pero bueno, digamos que lo estamos tratando de dimensionar hoy. Hoy tenemos todos los elementos como para que un té salga bien. Digamos, ¿cómo tiene que salir bien un té? Preparando tiempo, temperatura y cantidad de hebras por infusión. Yo voy avanzando. Supongo que surgirá alguna pregunta, pero bueno, yo voy a seguir avanzando. Nosotros tenemos en la planta de té, y tiene mucho que ver esto con el agua también, nosotros tenemos en la planta de té metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios son los que hacen que una planta tenga reproducción, crezca, sea productiva, tenga supervivencia. Los metabolitos secundarios son los que dan calidad del té. ¿Cuáles son los metabolitos secundarios? Los aminoácidos, las xantinas y los polifenoles. Los aminoácidos, xantinas y polifenoles están en la planta de té y están en la infusión de té que nosotros estamos catando. Esos son los que dan calidad al té. ¿Y saben qué? Están determinados sensorialmente en la boca. O sea, nosotros cuando decimos una característica de un tipo de té verde o un tipo de té negro, tiene que ver con esto. Tiene que ver con la química de estos componentes. Les digo los más importantes de cada componente. De los aminoácidos, la teanina. La teanina sensorialmente es un tipo de gusto que es el umami. Es el quinto gusto. Las xantinas, la más importante es la teína. La teína es la misma que la cafeína, lo mismo que la mateína. Quiero aclarar bien porque muchas veces por nombrarlo distinto es el mismo componente.
También es importante la teanina en lo sensorial. Y los polifenoles. Los polifenoles hay que dividirlos en dos. Las catequinas, por un lado, son las que tienen, por ejemplo, los té verdes, muy pronunciadamente. Y las teaflavinas y tearrubiginas, disculpen por la química en este contexto, pero está bueno para entender de qué estamos hablando. La teaflavina y la tearrubigina son los que dan color, cuerpo, intensidad de un té negro. ¿Ustedes ven el color de un té negro? El color de un té negro tiene que ver con la teaflavina y la tearrubigina. El cuerpo de un té negro. Y el color de un té verde tiene que ver con las catequinas. Ahora les voy a mostrar una cosita que está muy bueno esto. Este es el tema de lo que es la lengua sensorial, que muchas veces se ha discutido esto. Les cuento, yo hice un curso en farmacia bioquímica de la UBA como para tratar de entender en profundidad lo que es la cata de té. Y si bien las papilas gustativas están determinadas en toda la lengua, sin embargo, hay más papilas determinadas en ciertos lugares de la boca. Como sommelier, me atribuyo algo de sommelier, nosotros tenemos que diferenciar el gusto del sabor. No es lo mismo decir gusto que sabor. Gusto, ácido, umami, salado, ácido y dulce. 5. Sabor es la combinación del gusto y el aroma. Nosotros no podemos decir gusto a chocolate o gusto a dulce de leche. Está bien, yo lo estoy profundizando en lo que hace la sommeliería. Entonces, ¿dónde están las características dulces en la boca? En la punta de la lengua. ¿Dónde están las características saladas? En los laterales en la lengua, pero adelante. ¿Dónde está la acidez? En los laterales atrás en la boca. Y en el final de la boca, el amargor. En el final de la lengua. ¿Dónde está el umami? El umami está en el centro de la lengua. Esto es un juego que está bueno hacerlo. Se tapan la nariz y es suficiente. O sea, por eso esto que yo decía, gusto de dulce de leche, no sabor de dulce de leche. Ustedes comen una cucharada de dulce de leche, se tapan la nariz y lo único que queda es el gusto, no el sabor. Para entender al té lo mismo. O sea, esto nos sirve para entender al té en toda su dimensión. ¿Qué características tiene un té verde? ¿Qué características tiene un té blanco? ¿Qué características tiene un té negro? Para eso está bueno pensar en qué temperaturas y tiempos usamos para los distintos tipos de té. Hay 6 tipos de té: blanco, verde, amarillo, oolong, que se lo llama también té azul, heicha, son té fermentados, y té negro, que es el té más producido en el mundo. El 75% del mundo tiene té negro. El té blanco. ¿Dónde se produce más el té blanco? En China y en Argentina. Está bueno que en Argentina produzca té blanco. La verdad, por eso siempre aplaudo a los productores que se animan a hacer prácticas culturales con distintos tipos de procesamiento. No solo quedarnos en el té negro y en el té verde. Bueno, temperaturas de un té blanco. 75 grados, 80 grados. 2 a 3 minutos. El té blanco se puede extender incluso en el tiempo. Van a encontrar más características. Igual esto, yo lo digo desde la sommeliería. La sommeliería está abierta a todo tipo de gusto. Los sommeliers tenemos que tener empatía con el consumidor. Y empatía significa que si el consumidor dice quiero subir el tiempo, quiero subir la temperatura, bueno, es probarlo y ver qué características se entiende mucho mejor en un té. El té verde, 75 a 80 grados, nunca hervir un té verde. ¿Por qué? Porque la acidez que puede tener un té verde se transforma en astringencia y en amargor. Entonces también vale entender cómo se tiene que hacer bien un té verde. ¿Qué 2 países son los 2 mayores productores de té verde? China y Japón. Bueno, Argentina también produce té verde. Y está buenísimo la experiencia de la producción de té verde que hacen todos los productores que están acá presentes. El té amarillo, bueno, este se hace en el 0,000 de China, así que menos en el mundo, no tiene trascendencia. Es un muy buen té, muy difícil de encontrar. Se encuentra en 2 provincias de China, en Anhui y en Hunan. 2 a 3 minutos, muy similar al verde, pero se le puede extender un poquito más el tiempo. No hay mucha producción de té verde, por eso les decía.
El oolong, que lo llaman también té azul, el oolong es un té semi-oxidado, no alcanza la oxidación total. El oolong se puede infusionar 80-90 grados, no tiene ningún tipo de problema si se le aumenta la temperatura o si se le aumenta el tiempo, esos 2 a 4 minutos. Es raro que un oolong se amargue. Entonces, si llegan a tener la posibilidad de probar oolong, pueden ensayar con distintos tipos de temperaturas y tiempos. Los heicha son té fermentados. Se están haciendo alguna que otra prueba acá, está bueno eso. Digamos, es un té fermentado. Normalmente el más emblemático de los es el puer, el más emblemático de los heicha. Es un té que se fermenta con un hongo y permite temperaturas entre 1 minuto y 5 minutos dependiendo del tipo de heicha que se infusione. Entonces digamos que también se hace mucho en China, en la provincia de Yunnan sobre todo, pero también en el resto de las provincias chinas. Y el té negro representa, lo decía hace un ratito, el 75% de la producción y el consumo mundial de té. Es el té más consumido en el mundo. Argentina está sexto en exportación de té negro. O sea, lo que recién decía Helmut, en algún punto es reivindicar esto de la cultura del consumo. La cultura, bueno, argentina propia de lo que es la exportación, la producción de té. Y en cuanto al té negro, fíjense los países que producen té negro. India, China, Sri Lanka, Kenia. Estoy diciendo los más emblemáticos. Argentina produce un 93-94% de té negro. O sea, es importante destacar que somos grandes productores. Acá en Misiones, bueno, la producción es muy fuerte. Y estamos hablando de temperaturas de 90-95 grados. Y tiempos de 3 a 4 minutos. Estos son, digamos, niveles que uno puede jugar, decimos los sommelier, con temperaturas y tiempos y determinados determinadas. También otro detalle que agrego es el hecho de que cuánta cantidad se usa de gramos por cantidad de agua. Son 2 gramos en 150 centímetros cúbicos, es como lo ideal, ¿no? Después puede subir y bajar, pero como para que la infusión no sea ni muy concentrada, ni muy disuelta, digamos así. Bueno, les agradezco, quizás fue muy técnico en sí. Los invito a la charla de Analía, que mañana va a hablar una charla de nutrición y té. Y bueno, y la presentación del libro que se va a hacer mañana, un té gourmet argentino, digamos, que se la vamos a hacer abajo. Y vamos a agradecer, le agradecemos a todos los que vinieron y a todos los que participaron del evento. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Hola, Horacio. Me quedó una duda con el tema del agua. Cuando estabas hablando de las aguas duras, que tenían más calcio, ¿cómo actúa con el té con respecto a las menos mineralizadas? ¿Cómo cambia el sabor y por qué? Bien, en principio el calcio y el magnesio, esto que yo digo de la dureza, en las aguas de Argentina no es tanto lo que puede afectar, pero sí hay aguas, puedo nombrar alguna marca, ¿no? Vichy Catalán en España, bueno, Malavela también en España. Son aguas que tienen mucho calcio y mucho magnesio. Aqua de la Madonna en Italia. Afecta porque en algún punto, si uno va a hacer un té blanco, un té verde, tés más delicados, va a cambiar lo que es el sabor. Quizás para hacer un té fermentado o un té oxidado no impacte tanto, pero en un té delicado no es conveniente tener un agua que tiene mucho calcio y mucho magnesio. A nivel químico, pregunto, ¿actúa sobre los polifenoles, las catequinas? Sí, claro. ¿Sobre qué actúa? Sí. En principio, lo que más afecta es sobre las catequinas. Sobre las catequinas. En el verde, pero cuando las catequinas se oxidan y se transforman en teaflavina y tearubigina, puede afectar también a otros tés. Sí, lo va a amargar un poco. Le va a generar un poco de astringencia y esa astringencia le va a dar amargor. ¿Y con el té negro lo mismo? Si tiene mucho calcio y mucho magnesio, puede también afectar al té negro. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Bueno, muchas gracias, en serio. Muchas gracias.